Bien, buenos días, Betsaida, Frankie, Freddy, Jocelyn, John Rodrigo, Juan Christopher, Miguel Ángel, Nicole y Milton. Muy buenos días, jóvenes. Bien, ¿a qué hora comenzamos? Ustedes dirán, estamos en la semana de sustentación de trabajo. Bien, bien, jóvenes. Entonces, en estos primeros minutos, nuestra actividad va a ser ver el tema de elaboración de presupuesto, ver en qué consiste y cuando terminemos comenzará la parte de la sustentación de los trabajos. ¿Ok? Bien. El tema de presupuesto involucra, jóvenes, saber el costo, ¿no? Saber los tiempos, ¿no? Desarrollar una planificación de tiempo y el cuánto nos va a costar la realización de la actividad de un trabajo de levantamiento topográfico. Entonces, en esta realización, ¿no? Nos dice que se basa en tres etapas, ¿no? El primero, que es la planificación, luego el trabajo de campo, luego el trabajo de gabinete. Y en estos tres hay que hacer un costeo de la cantidad de personal con el cual se vaya a trabajar, ¿no? Con el cual se necesite el recurso humano eh, para diferentes superficies de terreno. O sea, es diferente hacer un trabajo de levantamiento topográfico en una ciudad consolidada, plana, donde cada uno de nosotros conocemos plenamente la línea de la avenida, la pista, los jardines, Ok. todo el proceso de circulación. ¿Bien? Entonces, cada uno de nosotros ya conoce esos aspectos y de la misma forma podríamos algunos ya conocer cómo es la parte fuera de las ciudades, ¿no? Fuera de la zona consolidada de la ciudad, como puede ser las zonas agrícolas. ¿Cómo es la zona agrícola? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre la zona urbana y la zona agrícola y la zona eriaza? ¿No? Estas tres grandes zonas también es identificarlo y conocerlo y haber recorrido sobre esos tipos de terreno.
¿ok? Entonces, involucra también saber qué tipo de equipo se va a utilizar, cuáles. Simplemente una wincha, una cinta métrica y jalones podría ser suficiente, o tal vez llevar, agregarle una brújula, o tal vez agregarle un nivel, o una estación total, o un GPS, o de repente todos ellos. El costo influye el uso de los diferentes equipos de topografía también. ¿Con cuál de todos ellos se va a realizar el trabajo? También influye eso, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Llevar un GPS que solamente llevar una cinta métrica, ¿no? ¿No? Una cinta métrica, de repente lo utilizamos para hacer un levantamiento topográfico. ¿Dónde? A ver, ¿dónde podríamos utilizar para el uso de la cinta métrica? ¿En qué tipo de trabajo de levantamiento, jóvenes? A ver, ideas, a ver, ¿dónde podrían utilizar la cinta métrica? A ver, Jocelyn, ¿dónde podrían utilizar la cinta métrica? Okay. Kevin nos dice en los proyectos de vivienda. Ya, correcto, ¿no? En los espacios que hay que medir los ambientes, ¿no? De la vivienda, ¿no? Los pasadizos, las escaleras, ¿no? Las habitaciones, ¿no? En esos espacios reducidos, pequeños, es donde la cinta métrica se comporta con bastante facilidad, ¿no? Para terrenos, bien, para algunos tipos de terrenos, ¿no? Cuando Franklin nos dice terrenos, tendríamos que puntualizar, ¿no? Exactamente qué tipo de terreno, porque no para todo tipo de terreno no va a ser tan sencillo utilizar una cinta métrica, ¿no? ¿Se puede medir? Sí se puede medir, pero bajo qué exactitud y qué precisión. En cambio, la cinta métrica para espacio de los ambientes sí es altamente preciso, pero usar la cinta métrica o la wincha para terrenos en pendiente con extensiones de 200, 100 metros de lado, ¿no? Ya se vuelve mucho más complicado, ¿verdad? Tanto en su forma de medir como en la exactitud con el cual vamos a obtener la información. Entonces, es diferente que en ese terreno que estamos diciendo en pendiente, ¿no? De medida de 100 por 500, ¿no? Allí sí, si llevamos un GPS, lo vamos a hacer rápidamente. Si llevamos una estación total, lo vamos a hacer detalladamente. ¿Ok? Si vamos a llevar un nivel, seguramente nos están pidiendo un trabajo de nivelación, cálculo de cotas, configuración del terreno. ¿Okay? Entonces, como ven, dependiendo del lugar donde se va a realizar el trabajo, también se utiliza los equipos, ¿no? De topografía. Entonces, ¿qué es la planificación? ¿No? Es la etapa más importante en la que se debe realizar con mayor cuidado posible, ya que consiste en adelantarse en el tiempo para organizar los recursos y el trabajo que se va a realizar a fin de no toparse con dificultades inesperadas, ¿no? No todo se puede determinar, por lo tanto siempre va a haber imprevistos, ¿ya? Pero todo esto debe estar incluido en el estimado del trabajo. El éxito de un trabajo depende casi en su totalidad del grado de eficiencia de la planificación. O sea, uno realiza su planificación indicando quiénes de las personas van a ir a hacer ese trabajo,
Y para indicar quién le van a hacer el trabajo, tiene que saber la eficiencia de cada uno de su personal. Porque se quiere un trabajo rápido, un trabajo exacto, en el menor tiempo, por más que a ese personal se le pague un poco más que a los demás, pero se quiere rápido, preciso en el tiempo. Reducir los tiempos, reducir los errores, eh, y que sean eficientes, activos, o sea, con personal más o menos de esa característica, ¿no? Eh, Cuando se planifica de esa forma, de hecho que va a tener algo de rentabilidad hacer el trabajo. En cambio, si no se lleva un personal calificado, ¿no? Se contrata personal que de la misma zona, que no conocen mucho del tema, o se lleva personal que no está acostumbrado para un determinado tipo de terreno, entonces el trabajo se va a alargar en el tiempo, va a bajar su exactitud y sus precisiones, por lo tanto el costo se elevará. Por más que se le pague poco, pero se van a demorar más y de repente repiten el trabajo por la precisión que no vayan a lograr. Entonces, todo trabajo de topografía tiene una tolerancia, como lo hemos visto, ¿no? Tiene un límite de tolerancia. Si se excede de esas tolerancias, tenemos que volver a realizar el trabajo, ¿ok? Cuando decimos un tipo de personal, por ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿no? Todos nosotros del salón, somos jóvenes de la ciudad, ¿no? De la zona plana, urbana. Si le digo, vamos a hacer un trabajo de levantamiento topográfico al cerro, a la punta del cerro, no muchos del grupo eh, conoce, en primer lugar, y no mucho del grupo está acostumbrado a caminar sobre ese tipo de terreno. Porque muchas veces caminamos con mucho cuidado en la zona plana, entonces en una zona de pendiente o en una zona accidentada será el triple o 10 veces más complicado para uno, ¿ya? Yo me acuerdo eh, que cuando estaba en la universidad tanto le fastidiaba a mi profesor de topografía que le decía, ¿no? Profe, ¿y cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? O sea, ¿cuándo me lleva a sus trabajos que él tenía? Siempre me sonreía nada más. Cuando de repente una noche me llama y me dice, ya, Aquiles, mañana no vamos a hacer un trabajo de levantamiento topográfico. Me sorprendió la llamada que inmediatamente me fui a dormir para levantarme temprano y al día siguiente, a las 6 de la mañana, estuve en su casa, ¿no? Porque salíamos desde su casa. Y fui vestido como si me fuera a una reunión, ¿no? Reunión de amigos, una fiesta, algo así. Entonces, y como era meses de frío, bien abrigado. Y me miró el profesor y solamente me sonrió, ¿ya? Me vio de pies a cabezas y me sonrió y me dijo allá, bien, y les están los equipos, súbelo a la movilidad. Y había un grupo de jóvenes también ahí, pues, ¿no? Entonces empezamos a subir las cosas al vehículo, los equipos, los materiales y rumbo al destino, ¿no? Llegamos, no me acuerdo exactamente dónde, hasta ahorita, yo que he recorrido ya todo Lima, muy buena parte de provincias, y no
recuerdo exactamente a dónde fuimos a realizar ese primer trabajo. ¿Ya? Eh, para mí era mi primera vez y todavía era en zona de cerro. Y todo el día estuve gateando en el cerro para evitar caer. Primero porque no fui con los zapatos adecuados. Segundo porque no estaba acostumbrado. Y tercero porque era la primera vez, pues, ¿no? Y después, al mediodía, el profesor se me acerca y me dice, ya ves aquí, para eso me dices tanto, me dice que te traiga. No puedes ni pararte siquiera, me dice. Entonces, como ven jóvenes, es diferente caminar en la pista, caminar en la vereda, que caminar por zonas de pendiente y zonas accidentadas cuando nos falta entrenamiento, cuando nos falta práctica. Ahora, ya paso corriendo en las zonas accidentadas y en la zona de cerros y pendientes, ahora. Pero esa primera vez sí fue trágico, ¿no? Tanto es así que ya en la universidad, cuando lo veía, ya ni le pasaba la voz. Y él más bien me decía, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo vas? Ya, este fin de semana nuevamente, él me fastidiaba. Este fin de semana nuevamente no vamos aquí, ¿no? De broma me decían. Entonces, como ven, es diferente. Entonces, en la planificación, para una adecuada planificación es conveniente plantearse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a hacer un trabajo de levantamiento topográfico, vamos a hacer una actividad de replanteo, ¿no? ¿Qué tipo de obra se va a realizar? ¿Para qué tipo de actividad se va a realizar el levantamiento topográfico? Porque influye, ¿no? Si solamente nos piden hacer el levantamiento del perímetro de un terreno, de una propiedad, que realizar un trabajo de levantamiento al detalle de esa propiedad, ¿ok? Es diferente que solamente midas el contorno del perímetro que todo el contenido, ¿no? Y si hay que medir todo el contenido, ¿con qué finalidad? ¿Qué obra se va a realizar ahí? Necesitamos saber, ¿no? Porque las precisiones en el levantamiento topográfico, como ya saben, es dependiendo del tipo de obra, ¿no? Para un proyecto constructivo es diferente que para un proyecto de carreteras, ¿no? Un proyecto de carreteras es diferente que para la construcción de una represa, ¿ok? O para la elaboración de un plano de información catastral de un distrito. Es diferente las precisiones en el proceso de levantamiento topográfico. Entonces, y justo viene ahí, ¿no? ¿Qué precisión se requiere en el trabajo? ¿No? ¿Qué precisión? Dependiendo del tipo de obra, también se aplica la precisión y los equipos a utilizar. Si vamos a hacer un levantamiento para carretera, no vamos a ir solo con una wincha, pues, ¿no? No lo hacemos. Tendríamos que llevar, a ver, para un proyecto de carretera, ¿qué equipos utilizaríamos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué equipo utilizaríamos para un proyecto de carretera? Correcto, Freddy. Muy bien. Estación total, equialtímetro para calcular las cotas y determinar el acotamiento, ¿no? Cada cierto tramo. El GPS para enlazar en la red de los puntos de control horizontal. El equialtímetro para enlazar al punto de control vertical. Entonces ya los equipos, cada equipo tiene una función específica. El equialtímetro o el nivel topográfico del nivel del ingeniero nos permite calcular las cotas
en el eje de la carretera, ¿no? Y nos permite controlar de esa forma el control vertical de la obra, del proyecto. Una estación total nos permitirá determinar al detalle las características en el recorrido de la carretera y en el levantamiento de detalles del contorno de la carretera. De repente al inicio no se sabe por dónde es la carretera. Por lo tanto, con la estación total vamos a sacar todos los detalles posibles con la finalidad de luego se pueda realizar el diseño, el trazo del proyecto de carretera. Algunas veces, para desarrollar un proyecto de carretera, no es que la carretera ya esté listo, sino para qué haríamos levantamiento topográfico. Para un mantenimiento puede ser, o para hacer una ampliación, ¿sí? Pero si no hay nada de carretera, ¿no? Algunas veces solo está indicado en el plano y no dice por dónde va a pasar. Entonces el levantamiento topográfico interpreta de acuerdo al plano el recorrido de la carretera y empieza a levantar, ¿no? Cierta sección vial, ¿no? Cierto ancho de la vía, de tal manera que podamos identificar en detalle el recorrido de lo posible ruta de trazo de la vía. ¿Ya? Y el GPS nos permitirá georreferenciar, controlar el tema planimétrico, ¿no? En la parte de las coordenadas este y norte. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿No? Si vamos a utilizar el método directo o el método indirecto. Si vamos a utilizar equipos topográficos directamente midiendo en el terreno, o podríamos utilizar imágenes de satélite, eh, imágenes de fotografías aéreas, imágenes de dron. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Ya? Últimamente se está intentando utilizar ambos métodos, ¿no? Mixto, método directo y método indirecto, ¿no? Ya que el método directo te da la exactitud, precisión, y el método indirecto lo que te da es la presentación del proyecto con mayor exquisitez, con mayor visión, porque te muestra la imagen. Y sobre la imagen, si coincide el levantamiento topográfico, es una tremenda información. ¿Ya? ¿Cómo vamos a organizar el trabajo? ¿No? Son preguntas. ¿Cómo es el acceso a la zona de trabajo? ¿No? Si hacemos un trabajo en zona urbana, el vehículo va a estar ahí a nuestro lado. Nos va a dejar justo en la esquina donde vamos a comenzar el trabajo. Pero si vamos a hacer el trabajo en el cerro, el vehículo va a llegar hasta una cierta parte y desde ahí tenemos que trasladarnos caminando hasta la zona, llevando todo el equipamiento, estación total, trípode, GPS, ¿no? Nivel, cintas métricas, estacas, ¿no? Cemento si es necesario. Entonces tenemos que llevar nuestro material caminando, ¿no? ¿Cómo es el clima? Si estamos en invierno, iremos bien arropados para protegernos del frío, y si estamos en verano, iremos con ropa ligera, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se requiere para realizar el trabajo? ¿No? Mediodía, un día, una semana, un mes, medio año, dependiendo de la magnitud del proyecto. ¿Ya? ¿Qué se ofrece como resultado del trabajo? ¿Cuáles son los productos? A ver, jóvenes, de un levantamiento topográfico. A ver, ¿cuáles son los productos? ¿Qué se va a presentar como producto?
Ya, coordenada de vértices, ¿qué más? Ya, corrección de cotas. Plano de curva de nivel. A ver, ¿qué es lo que están presentando en su informe final hoy día? Ese es su producto también. ¿Ya? Ese es su producto. A ver, ¿qué están presentando? ¿Ya? Están presentando coordenadas de sus vértices, sus cotas corregidas, compensadas, su plano de curva de nivel, ¿qué más? ¿Qué más están presentando? Ya, perfiles, ¿qué más? En todo levantamiento topográfico se tienen que presentar los planos. Planos en 2D, planimétricos, planos en 3D, curva de nivel, informe técnico. En esos dos documentos, en los planos y en el informe, estarán todo lo que han mencionado, ¿no? Las coordenadas, las cotas, la curva de nivel, el perfil, todo estará en esos dos documentos. En tu informe técnico, en tu plano planimétrico y en tu plano de curva de nivel o en tu plano altimétrico. ¿Ok? Eso es el producto de un levantamiento topográfico, ¿no? También nos dice acá informe planos, colocación e instalación de hitos, imágenes, tomas fotográficas, ¿no? De los hitos de los BMs y de los hitos de control geodésico. ¿Ya? Los dos son diferentes, ¿no? El BM, ¿qué contiene? ¿Qué datos tiene el BM, joven? A ver, un BM, ¿qué información contiene? ¿Mm? ¿Se olvidaron qué es un BM? Cotas conocidas, ok, muy bien, cotas conocidas, ¿no? Un BM contiene cotas, cotas conocidas, medidas con respecto a qué? Las cotas se miden con respecto a, ¿cuál es la? Correcto, Kevin, ¿no? Con respecto a la línea de nivel medio del mar. Bien, para lo mismo, Kevin, ha estudiado. Excelente, está bien, ¿ah? Bien, ya, ya comenzamos con la prueba de la sustentación, ¿ok? O sea, ya solamente veo dos jóvenes que están respondiendo, o sea, los dos ya tienen sus notas, ¿ya? Ya empiezan a tener sus notas y los otros 11 recién estarán respondiendo justo cuando se les pregunte directamente, ¿no? Ok, bien. Entonces el tema de planificación, propuesta económica y propuesta técnica. Bien. El trabajo de campo, ¿no? Consiste en llevar a la realidad lo que ya se planificó ya, ¿no? O sea, si vamos a hacer una poligonal topográfica, ubicar los puntos estratégicamente en el terreno, ¿no? Si vamos a hacer solo un levantamiento topográfico de una propiedad, también saber en qué lugar de toda esa propiedad va a ir ubicado nuestro equipo, estación total o GPS, de tal manera que desde esa posición, si es que se puede, levantar todos los vértices de la propiedad, excelente. Si no, tendríamos que hacer puntos de apoyo, puntos de cambio. ¿Ya? Eh,
Entonces aquí nos dicen el trabajo de campo coordinar el tema del equipo, el tema de la movilidad, el- las características del personal, ¿no? Dónde se va a alojar las personas, si es un proyecto de varios días, verificar que el trabajo obedezca a lo establecido en la planificación, tomar todos los datos necesarios, verificar que toda la información para elaborar el plano haya sido recolectado eficientemente y no nos hayamos olvidado de nada. Es preferible procesar la información en campo a fin de evitar errores y omisiones. ¿Ya? Ustedes con la experiencia que han hecho, que han tenido durante las semanas de clase, con mucha certeza pueden afirmar esto, ¿no? Si cuando fueron de una semana a la siguiente semana y no habían procesado sus datos y no se acordaban qué habían levantado, o si es que habían cometido un error, no sabían porque todavía ni siquiera lo habían visto, y siguieron cometiendo el mismo error en los siguientes trabajos. Entonces, en los trabajos de levantamiento topográfico es levantar y procesar inmediatamente, ¿no? Como dice aquí, inclusive antes de recoger todos los equipos, si se va a hacer un trabajo de poligonal topográfica, debe realizarse el control del cumplimiento de los ángulos internos, ¿no? Aquí nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y un informe? El informe contiene los detalles y características de tu proyecto. Si vamos a hacer, ¿no?, un levantamiento topográfico para un proyecto de carretera, el informe indicará cuáles son los puntos de control desde el cual iniciaste los trabajos, con qué tipo de equipo realizaste tu trabajo, cuáles fueron las precisiones para tu proyecto de carretera en el levantamiento topográfico, qué extensión del proyecto de carretera estás levantando, en qué tiempo, con qué personal. Todo eso contiene tu informe referido a tu proyecto de carretera. Si el levantamiento topográfico va a ser para una construcción de un conjunto habitacional, tu informe también contendrá perímetro, área, característica de terreno, personal, equipo utilizado, precisiones del proyecto, precisiones de levantamiento topográfico para ese tipo de proyecto. ¿Okay? El informe es el documento que respalda a los diferentes tipos de proyectos de ingeniería que se hagan, en sus características y detalles, cómo se ha realizado ese trabajo. ¿Ok? Bien. Trabajo de campo, ¿no? Las cuadrillas de trabajo, ¿no?, se encargan de recolectar los datos necesarios para la elaboración del plano topográfico. La cuadrilla está compuesto por ¿qué? Una brigada de topografía, ¿no? Está conformado mínimo por 5 personas. Debería ser, ese es lo óptimo, ¿no? Lo óptimo, 5 personas, ¿no? En este caso, el que opere el equipo se le dice topógrafo, dos asistentes o dos prismeros o jaloneros, un anotador, ¿no?, que es el libretista, yo le llamo el control, el que lleva el control del plano, ¿ya? Y en mi caso yo, en mis actividades de campo, voy con un topógrafo,
un planero y 3 asistentes, ¿no? Ahí están las 5 personas, ¿no? Si es en una zona urbana, hay que agregarle un personal de seguridad, ¿no? Si es entre las avenidas, la calle, jirones, hay que agregarle necesariamente un personal de seguridad. El encargado de la revisión del trabajo será un ingeniero civil responsable de toda la actividad que se haga ahí. El trabajo de gabinete, bien, es la etapa de procesamiento de datos, ¿no? De que el proyecto debe cumplir los grados de precisiones requeridas de acuerdo a la obra del cual se va, para el cual se está realizando el levantamiento topográfico, dibujar los planos en 2 dimensiones, los planos planimétricos y, y dibujar los planos altimétricos también, de curva de nivel, perfiles, ¿no? Característica de terreno. Y elaborar el informe, ¿no? El informe, ¿no? Y una memoria descriptiva que es una hoja de resumen del informe. Contenido del informe, bueno, es todo esto, ¿no? Ya lo saben, es el mismo contenido que ustedes tienen en el informe que ya presentaron, ¿verdad? El presupuesto de un trabajo topográfico es el cálculo anticipado con fines administrativos de los costos previstos a desarrollar en campo y en gabinete bajo una estructura establecida. El presupuesto contiene costos directos, costos indirectos, utilidades e imprevistos, ¿ya? ¿Qué contienen los presupuestos, jóvenes? Costos directos, costos indirectos, utilidades e imprevistos. Se estiman los valores solo con el conocimiento del topógrafo auxiliar y cadenero. Es importante reconocer la de mano de obra al momento de presentar una propuesta económica y técnica. Se debe garantizar la calidad y precisión de los trabajos utilizando los diferentes equipos, ¿no? Sea estación total, GPS, nivel, cinta métrica. Recordemos que tenemos que contar con instrumentos adecuados y que estos equipos hayan pasado por un mantenimiento respectivo antes de llevar a la obra. Se necesita saber el rendimiento de cada brigada, el rendimiento de cada grupo de personal que conforma para realizar el trabajo de levantamiento con diferentes equipos, con estación total, con nivel, con GPS. Para hacer el presupuesto se necesita el rendimiento. Si no tenemos el rendimiento, no podemos hacer un presupuesto, ¿ya? Entonces, aquí nos dice el rendimiento con el levantamiento con teodolitos electrónicos de 250 a 300 puntos en 6 horas efectivas de trabajo, con estación total de 400 a 500 puntos, también en 6 horas efectivas de trabajo. Cuando nos dice horas efectivas, quiere decir que es hora continua de trabajo, ¿no? Excluyendo las horas de refrigerio, ¿no? Las horas de descanso, dentro de un trabajo de las 8 o 9 horas, ¿no? El horario de trabajo administrativo es 8 horas. El horario de trabajo de campo no está definido. Tienen un horario de ingreso, pero no de salida, ¿ya? O sea, no es que se trabaje igual en oficina que en un trabajo de campo, ¿no? En un trabajo de campo, dependiendo de la magnitud, como le dije, puede durar medio día, como todo el día, puede ser 8 horas como 10 horas, ¿no? Para hacer el trabajo de campo, ¿no? Salimos de nuestra casa a las 4, 5, a las 5 o 6 de la mañana,
y estamos regresando a las 9, 10 de la noche. O sea, como ven, es mucho más, porque tenemos que ir a la oficina, recoger los equipos, salir con la movilidad, ir a la zona de trabajo, hacer reconocimiento, hacer el trabajo, retornar, procesar los datos y recién luego nos vamos a descansar. Cuando ya tenemos procesado los datos y sabemos con certeza qué es lo que hemos levantado ya durante el día y qué es lo que está quedando para el día siguiente. ¿Ya? ¿No? Aquí hay un ejemplo donde me dicen, eh, ejemplo de cálculo de día de trabajo de campo. Se pide elaborar un plano de curva de nivel a escala 1:500, curvas cada 25 centímetros, para un terreno de 10 hectáreas. Considerar que los puntos antes de la interpolación deben estar separados en un promedio de 1 centímetro a la escala del plano. Tenemos un terreno de 100%, ¿ya? Ahí están las 10 hectáreas, 1 centímetro en el plano equivale a 5 metros en el terreno. 1 hectárea se necesitará entonces 441 puntos, y en 10 hectáreas 4.410 puntos. ¿Mm? 1 hectárea es equivalente a ¿cuánto? A 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? 1 hectárea es equivalente a 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, ¿no? Si asumimos un rendimiento con una estación total de 500 puntos por día, entonces necesitaremos 4.410 puntos entre 500, que es nuestro rendimiento por día, donde nos sale 8.32 días de trabajo, o sea, 9 días, ¿cierto? Cuando nos sale 8.5, 8.6, 7, se redondea un día completo. No le vamos a hacer un presupuesto por un día y medio, ¿no? El presupuesto siempre es por un día, ¿ya? Presupuesto. La elaboración de un presupuesto involucra relacionar las etapas de planificación, trabajo de campo y trabajo de gabinete, ¿no? Esas tres etapas involucra el presupuesto. Primero se debe analizar el área de la zona de trabajo y ver las condiciones de hospedaje, alimentación, servicio de transporte, servicios básicos. Estimar el tiempo de trabajo. Dependiendo de la precisión requerida por el proyecto, se decide el método que se aplicará y el número de integrantes de la cuadrilla y qué tan experimentado deben ser el personal, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado. No se debe creer al 100% en la descripción del cliente. Si el trabajo es en provincia, se debe llamar a alguien que conozca la zona y viajar para realizar un reconocimiento previo. Al finalizar el presupuesto es necesario incluir el 10% por imprevistos y el porcentaje de utilidades, entre 10 a 30% de utilidad, dependiendo. No olvidarse de las detracciones, que va del 6 al 12% según sea el servicio. Para obtener el total a cobrar, no olvidar incluir los impuestos por honorario profesional, que es el 10%, o el IGB el 18%. Bien, este es un cuadro básico en el desarrollo de un presupuesto, ¿no? Dentro de los rubros está siempre el ingeniero encabezando, porque él es el responsable de todo, porque él es el que va a estampar su firma en todos los documentos que se vaya a presentar. El topógrafo, quien es el que va a hacer el uso del equipo, quien va a realizar la actividad de levantamiento y quien va a tener que responsabilizarse por los grados de precisión obtenidos en el levantamiento. Los asistentes o los ayudantes, ¿no? Que son los que van a llevar el control del plano, el control de, de los bastones, prismas, cinta métricas,
¿no? Equipos, ¿no? ¿Qué equipo vamos a utilizar? Estación total, GPS, nivel, wincha, ¿no? Todas las características de los equipos ahí. Pasajes a la zona, dependiendo de dónde vaya a realizarse el trabajo. Basta que sea fuera de una provincia, fuera de la provincia de Lima metropolitana, ¿no? Ya incluye un pasaje. ¿Ya? Si es dentro de la provincia de Lima metropolitana, ¿no? Es una movilidad, ¿no? De traslado, ¿no? Todo lo que es fuera de provincia ya necesita pasaje, hotel, viáticos, ¿no? Gastos fungibles, seguridad, ¿no? Y en gabinete también tiene que estar el ingeniero, tienen que estar los dibujantes, tienen que estar los editores, los gastos de la oficina, eso hay que incluir también, ¿no? Dentro de un presupuesto. Entonces, cada uno de esos rubros, ¿no? Tiene una unidad de medida, tiene un precio, ¿no? Un costo por actividad por día, se va a determinar la cantidad de días, el número de días y el costo total, ¿ya? El costo total. Y de esa forma vamos a obtener al final un subtotal. A ese subtotal le vamos a aplicar el imprevisto del 10%, ¿no? Y a esa sumatoria del subtotal más el 10% de imprevisto, le aplicamos la utilidad del 15%, 20%, 25%, 30%, dependiendo cuánto quiera ganar la empresa o la persona que está realizando el trabajo. Y luego la sumatoria de todo, ¿no? ¿Ok? Aquí otro ejemplo, se requiere realizar un trabajo de topografía de curva de nivel a escala 1 en 2500 de un terreno que tiene un área de 660.24 hectáreas. Los puntos a tomar para la generación de curva de nivel deben tener una separación en el plano de 0.5 centímetros a la escala del plano. Si el rendimiento de una brigada de topografía es de 800 puntos al día y se requiere realizar el trabajo de campo en 8 días, ¿cuántas brigadas topográficas será necesario y cuál es el costo asignado al personal que conforman la brigada? Bien, datos, tenemos rendimiento por día, 450 puntos por día. Costo por día del topógrafo, 300 soles, del primero, 150 soles, del asistente, 200 soles por día. Bien, formación a analizar, ¿no? Una información a analizar, número de puntos por hectárea, 81 puntos, rendimiento por brigada, 650 entre 81, ¿no? Eso es 8.2 hectáreas por día el rendimiento con una sola brigada. Total de días para una sola brigada, 82.32 días. Y se requiere desarrollar el trabajo de campo en 8 días, ¿no? Solo nos piden 8 días, ¿no? 82 días. Entonces diremos, ¿no? Una brigada se demora 82 días y, y, y solamente necesitamos 8 días de trabajo. ¿Cuántas brigadas de topografía necesitamos, ¿no? Entonces ahí, dividiendo, obtenemos 10.29 brigadas, ¿no? Hemos dicho que no puede haber nada en 10.2, 3, 4, nada. Se redondea el día entero, ¿no? Ya dependiendo del, de la identificación de su persona, lo pueden redondear aquí a 10 días o a 11 días, ¿ya? Entonces, aquí está el personal, un topógrafo, dos ayudantes, un asistente como mínimos, ¿no? Entonces, en las 11 brigadas y los costos a considerar serán, ¿no? Topógrafo, cantidad, 11 topógrafos. Precio por día, 300 soles por día. Número de días, 8.
Entonces se multiplica, ¿no? 11 brigadas por 300 y por 8 días. Eso será el total que se va a, que nos va a costar las 11 brigadas de topografía, o el topógrafo, ¿no? El costo del topógrafo, solo del topógrafo es esto, ¿no? Los primeros, ¿no? Son dos primeros, ¿no? 11, 11, 22 en total. 150 soles por día, 22 por 11 y por 8 días, ¿no? Porque también se van a quedar los 8 días efectivos de trabajo en campo, ¿no? El total, ¿no? 26.400. El asistente o dibujante, para los 11 días, ¿no? 200 soles por día durante 8 días y ese es el costo total. Entonces, de esa forma se obtiene los costos eh, que van sumando de acuerdo a los detalles del presupuesto que se vaya realizando. ¿Ok? Y luego aquí al final hacemos la sumatoria y obtenemos un costo total, ¿ya? Para la actividad de trabajo. Bien. Otro ejemplo dice: se requiere la monumentación de un BM en la entrada de la sede de San Miguel a partir de esta información física, calcular las cotas verdaderas de los vértices de su poligonal, ¿no? Entonces aquí tenemos información a analizar, ¿no? Un nivel del ingeniero, dos miras, dos niveles, tiempo estimado un día, personal, una brigada, y dentro de la brigada tiene que haber un ingeniero responsable, topógrafo, dos ayudantes, un asistente, personal de seguridad, porque es ciudad, ¿no? Necesitamos movilidad desde el local, el proveedor de equipos, al centro de trabajo, ida y retorno, ¿ya? Ese es el coste de 80 soles. Duración de trabajo, tiempo estimado de trabajo, 4 horas efectivas en campo. Aparte necesitamos tiempo para comprar información del ente rector en estos temas, el costo de certificado, realizar la monumentación y colocación de los BMs con materiales, el costo de 150 soles, placa de bronce grabada, 80 soles, que es la identificación del BM, movilidad para comprar certificado, para contratar el equipo, comprar la placa, 200 soles, costo del menú, 15 soles. ¿Ok? Planificación de trabajo, primer día, segundo día, tercer día. ¿Ok? Y este es un cuadro, ¿no? En la cual, este es el cuadro base con el cual se realiza la mayor cantidad de presupuestos. Personal, equipo, materiales y otros materiales que se necesiten, ¿ya? Entonces, de cada partida vamos a tener un costo parcial, ¿no? De la partida de personal tenemos el costo del ingeniero, el topógrafo, el ayudante, los asistentes, seguridad y la misma movilidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a obtener un costo parcial de toda esa primera, del primer rubro, ¿no? En el segundo rubro están los equipos a utilizar, en este caso el nivel, ¿no? Y cuánto nos va a costar también, ¿no? Luego están los materiales, como placa de bronce, monumentación, cemento, todo lo demás materiales que necesite involucrarse en esta parte, ¿no? Eh, Luego tenemos donde dice misceláneos, alimentación, material fungible, certificado de higiene. Entonces vamos a tener ahí esos 1, 2, 3, 4, ¿no? Costos subparciales que luego sumando nos va a dar un costo parcial. Le aplicaremos el presupuesto, ¿no? Los imprevistos, que es el 10%, y luego también le aplicaremos la utilidad y sumando todos ellos nos va a obtener, ¿no?
subtotal. A ese subtotal le aplicamos el IGB, que es el 18%, y ahí nos saldrá ya el total definitivo. ¿Ok? Bien, desde aquí en adelante hay algunos modelos de documentos, ¿ya? Modelo de propuesta técnica, eh, la propuesta técnica, el modelo de la propuesta técnica, responsabilidad del cliente, responsabilidad del profesional, ¿no? La propuesta económica propiamente, el informe, ¿no? El resumen ejecutivo, la memoria descriptiva, que es una hoja de resumen de 1 o 2 hojas, donde va a contener el nombre del proyecto, coordenadas de partida, medidas, linderos perimétricos, ¿no? Área y firma, ¿no? Entonces, todo eso, jóvenes, involucra, ¿no? El tema de desarrollar un presupuesto en una actividad de levantamiento topográfico. ¿Ok? Entonces, sería muy conveniente que estas tablas lo tengan en Excel, ¿ya? ¿Ya? Esto lo tengan en Excel así, con todas sus características que indica aquí, listos solamente para ingresar los datos, ¿no? ¿Qué cantidad de ingeniero va a haber? Uno, dos, tres, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿ya? ¿Qué cantidad de topógrafos, ayudantes, asistentes? Y todo se va a ir calculando, ¿no? Si ya tienen los precios unitarios, solo faltaría agregar el número de días, ¿no? Si va a ser un día, si va a ser 8 días, si va a ser 20 días, un mes, dependiendo, ¿no? Los equipos a utilizar igual, ¿ya? Entonces, este cuadro es clave en el desarrollo del cálculo de un presupuesto. Bien, preguntas, jóvenes, hasta aquí, preguntas. Bien, si ya no hay más preguntas, ya podemos comenzar con la sustentación de los trabajos, ¿ok? Bien, a ver, ¿con quién comenzamos, jóvenes? A ver, ¿algún voluntario? Bien, a ver, tenemos 3 grupos, ¿ya? La, la relación de integrantes,
está en el grupo 1, Berríos, ¿no? Cuba Quispe, Delgado Mendoza. En el grupo 2, Campo Guaringa, Huamán Santi, Huamanchaki, Pastrana y Robles Espino. En el grupo 3, Huilca, Yayacachi, Osco, Palomino y Ramos. ¿Ok? Tenemos esa cantidad de tres brigadas, ¿no? Las brigadas o los grupos, ¿no? Son brigadas de topografía, ¿no? Como ven, la mínima cantidad de personas que se necesita es 3, ¿no? Menos de 3 ya se complica ya, ¿no? Ya el grupo de 3 sabe, ¿no? Que el menos de 3 ya se complica el doble, ¿no? Y con 5 se ha trabajado adecuadamente. Obviamente, todos tienen que tener el mismo compromiso, ¿ya? Todos tienen que tener el mismo compromiso. Si los 5 no están involucrados totalmente, entonces tampoco van a tener una deficiencia en su trabajo, ¿ya? En su rendimiento, ¿ya? En las precisiones, como también, ¿no? Lo han podido notar, ¿cierto? Entonces ahí, dependiendo más que todo de la responsabilidad del grupo, ¿ya? ¿Ya? Algunas veces yo he visto que la brigada de 3 que quedó, Garridos, Cuba, Delgado, trabajaron mejor que cuando estaban los 5, ¿no? Entonces, sucede, hay veces que se confían, o nos confiamos mucho, pues, ¿no? Ya él lo hará, dirán, ¿no? Ya él lo puede hacer, ¿no? Mientras tanto yo hago otra cosa, ¿no? De repente uno piensa así, pero no, todos tienen que involucrarse directamente, ¿ya? En un trabajo es necesario que todos se involucren, porque los que no se involucran en el trabajo, en el campo laboral solamente están hasta esa semana o hasta esa quincena nada más, ¿ya? Siempre en el trabajo de campo hay permanente evaluación, ¿no? Entonces por ahí los rendimientos y las eficiencias de cada uno es clave, ¿ya? Bien, a ver, alguien que quisiera ser primero, si no, yo haré el sorteo interno y definiré quiénes se exponen. ¿Ok? Yo hago el sorteo o ustedes me dicen que alguien quisiera hacer primero y así rápidamente se liberan de las tensiones que podrían estar teniendo. Y obviamente los primeros tienen cierta bonificación si es que se presentan individualmente, ¿no? Si es que yo los elijo, ya todos están iguales, ¿no? Bien, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, Nilton, el grupo de Nilton dice que lo va a hacer primero. ¿Ok? El grupo de Nilton y el grupo de Betsaida. ¿Ok? Entonces,
para ir poniéndonos en orden, ¿ya? El segundo grupo, el primer grupo va a ser el grupo ya solos, han elegido. ¿Alguien quiere ser segundo? A la una, a la dos y a las tres. Bien, nadie. Bueno, los dos grupos saben cómo es esto, ¿ya? Ya saben cómo es esto. Tienen personal altamente con mucha experiencia en estos temas. Por lo tanto, cualquiera de los dos va a rendir eficientemente, ¿ya? Bien, el segundo grupo va a ser el grupo de Berríos, ¿ya? Y el tercer grupo será el grupo de Wilca, Yayacachi, Osco Palomino y Ramos, ¿ok? Entonces lo dejamos en ese orden, ¿ya? Profesor, disculpe una consulta. Sí, Tiene que ser obligatorio con cámara prendida, ¿verdad? O depende de cada sí, alumno. sí, sí. Eh, la cámara encendida de los expositores en el momento de la exposición es clave, ¿no? Siempre obtienen algo más de puntaje en ese aspecto, ¿ya? Pero si es que por el tema de la señal muchas veces se no va, entonces no hay problema tampoco, ¿ya? Entonces la idea es sustentarlo eficientemente, ¿ya? Ya pasaron por esto cuando sustentaron su trabajo parcial y en el trabajo final ya saben el uso del extra. Ok, a ver, comenzamos entonces, a ver, probando sus micrófonos, todos responden ya al llamado de la lista provisional, ok. A ver, Berríos, Presente, profe. ok, muy bien, probando su micrófono. Capo Guaringa, Presente, profesor. muy bien. Cuba Quispe, Presente, profesor. muy bien. Delgado Mendoza, Delgado no está. Guamán Santi, Presente, profesor. Guamanchaki Pérez, Presente, profesor. Wilca Quispe, Yayacachi Díaz, Presente, profesor. Osco Rivas, Buenos días, profesor. Presente. Palomino Correa, Presente, profesor. Pastrana Hinojosa, Presente, profesor. Ramos Ancasi, Presente, Ramos profesor. Ancasi, Presente, profesor. ok. Robles Espino, Presente, profesor. ok. A ver, Delgado Mendoza, ya, ok. Entonces comenzamos de esa forma, ¿ya? Saben que hay puntualidad en sustentación también, ¿no? Y esto refleja eso ya, ¿ok? Bien, entonces comenzamos a ver con el grupo de Campo Guaringa Nilton, Guamán Santi, Guamán Chaki, Pastrana, Robles. Primer grupo, segundo grupo, Berríos, Cuba y Delgado Mendoza. Y el tercer grupo, Wilca, Yayacachi, Osco, Palomino y Ramos. ¿Ok? Bien, la forma de exposición
de la sustentación va a ser primero, ustedes, de acuerdo al orden que hayan elegido, empiezan a presentar sus trabajos, tanto en la redacción del informe, como los cálculos y la demostración de elaboración de información, ¿no? Cómo han elaborado los planos, creación de capas, eh, edición de puntos, generación de curva de nivel, generación de perfiles, utilizando el programa de Civil 3D, AutoCAD, Global Mapper, Google Earth, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo qué software hayan utilizado, ¿no? El Excel, el blog de notas, ¿no? Para importar los puntos, etcétera, ¿ya? Ok, entonces, ustedes me van diciendo quiénes van a ser los presentadores, ¿no? Tanto el PPT como el manejo de software, demostración de manejo de software y equipos, ¿ya? Ok, bien. Yo presento, Milton, profesor. bien, a ver, levante la mano. Betsaida. Ya, ok. Bien, ¿alguien más del grupo va a ser presentador? Yo también voy a presentar, profesor. Ok, Milton. Bien, ¿alguien más de ese grupo? ¿Alguien más va a presentar? Bien. Sí. Entonces, comenzamos entonces. Cuando gusten, jóvenes. Bueno, profesor, compañeros, tengan ustedes buenos días. Mi grupo en esta ocasión va a sustentar el trabajo final. Mi grupo está conformado por Campos Guaringanito, Huamanchaki Pérez Jorge, Pastrana Hinojosa Rosalía, Robles Espino Miguel Ángel y mi persona Betsaida Huaman Santi. Bueno, en, este, en muchos casos el hombre necesita representar el terreno en el que se encuentra, por el simple hecho de querer construir algo sobre el terreno. De esto se encarga la topografía. La topografía es es uno de los campos de la ciencia de la Tierra que estudia tanto su forma como las características de la superficie terrestre. Tiene como objetivo la representación gráfica de la Tierra con sus formas y detalles. Bueno, el primer método que usamos en campo fue el método de... un ratito, profesor. El primer método que usamos fue el levantamiento con cintas y jalones, que consiste en tomar medidas de diferentes puntos para poder conocer su perímetro, área y forma, y poder representar el terreno del plano. Esto se puede realizar aplicando el método de la poligonal. El segundo método que empleamos fue el levantamiento con la estación total, que esto consiste en la incorporación de un distanciámetro y un microprocesador de un teodolito eléctrico. Permite medir ángulos y distancias simultáneamente. Esto permite realizar levantamientos de apertura de carretera, canales de irrigación, entre otros, obteniendo datos muy precisos. El último método que aplicamos fue altimetría, que esto consiste en caracterizar el desnivel del terreno por medio de la nivelación compuesta cerrada. Ya teniendo las cotas y aplicando algunos cálculos, podemos determinar la altura y diferencia del terreno. Con esto se puede realizar un levantamiento más eficaz y con un plano más detallado. Estos fueron los tres métodos que usamos durante el ciclo.
tanto presencial como teóricamente. Ahora mis compañeros les va a explicar detalladamente estos tres métodos que empleamos. Gracias. Jorge Luis, ¿te encuentras ahí? Hola. Jorge Luis. Sí, sí, sí. La siguiente, la siguiente. Ya, bueno, profesor, siguiendo con el tema, voy a explicar sobre la ubicación de nuestro terreno en donde hemos trabajado el proyecto. Por favor, compañeros, pueden subir la anterior diapositiva, por favor. Ya, en la ubicación que hemos seleccionado, en donde hemos trabajado nuestro proyecto, tiene las siguientes coordenadas, en la cual es 281.390.29 MTS y de oeste tiene 8.650.831.67 MTS, en donde tiene un azimut designado de AD 30 grados con 29 minutos, en donde al ubicarlas en el Google Earth nos da Perú, departamento de Lima y provincia de Lima. Ahí en la diapositiva se puede lograr ver la ubicación en donde estamos trabajando los proyectos tanto de la TV1 como de la TV2. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, de los instrumentos que hemos utilizado a través de todo este ciclo, hemos utilizado instrumentos desde lo más básico hasta utilizar equipos topográficos, en donde los instrumentos utilizados en las mediciones básicas hemos utilizado la wincha, la brújula, el escalímetro y la libreta de campo, en donde la wincha es una cinta métrica flexible graduada en centímetros y el escalímetro, que es una regla especial que nos ayuda a escalar planos con las caras escaladas que tiene, que nos brinda una mejor utilidad. Y en los instrumentos utilizados que hemos utilizado en el levantamiento topográfico está en la estación total, que es un aparato electro-óptico utilizado en la topografía cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y de un microprocesador a un teodolito electrónico. El trípode se emplea para brindar soporte a diversos instrumentos de mediciones topográficas. El GPS navegador es un sistema de posicionamiento global. El jalón es un accesorio para realizar mediciones con instrumentos topográficos en donde se clava en el terreno para medir y tener su ubicación.
El portaprisma se utiliza en las mediciones, en las mediciones en donde trabaja la estación total para acoplar el prisma. El prisma es el objetivo en donde se ubica sobre un punto desconocido y ser observado por la estación total, en donde se capta el láser y hace que rebote regreso al aparato en donde se obtiene la medida. En los instrumentos que hemos utilizado en la altimetría está el nivel de ingenieros, instrumento topográfico que describe un plano horizontal sobre el cual es posible determinar a partir de las lecturas sobre la mira el desnivel que existe entre un punto y otro. Aquí también utilizamos también el trípode, como también he hablado de que se emplea para brindar el soporte al equipo. La mira. La mira es una regla graduada que es utilizada mediante un nivel para calcular el desnivel o lo que es lo mismo en diferentes alturas. El jalón. El jalón es un accesorio en la cual es una vara larga de madera que sirve para marcar en el terreno las separaciones que hemos medido en el terreno. Ahora a continuación, los programas y softwares que hemos utilizado en el curso de topografía, los cuales son el Civil 3D, AutoCAD, el Google Earth y el Google Maps, en donde el Civil 3D permite trabajar con el entorno basado en modelos para tomar decisiones de diseño más eficaces y mejorar la calidad del proyecto, siendo así un programa que permite optimizar el diseño. AutoCAD permite la creación y edición profesional de geometría 2D y modelos 3D con sólidos, superficies y objetos, en donde uno de los softwares más reconocidos internacionalmente debido a la gran variedad de posibilidades de edición que se emplean en este programa. El siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el procedimiento de la estación total y del nivel ingeniero, en donde hemos trabajado tanto en la TV1 como en la TV2. En la estación total, lo primero que se debe que saber en la estación total es el montaje de la estación total. Pero eso sí, tener un punto fijo en donde vamos a colocar el montaje de la estación total, colocando bien el trípode en donde va a soportar la estación total. Luego seguiría la nivelación de la estación total. En este punto puede tardar a menos de 3 minutos al nivelar la máquina para que esté bien graduada, teniendo una nivelación correcta para tomar bien las mediciones. Ahora, la configuración y ajustes en la estación total. Dependiendo del trabajo que vamos a realizar, hay que configurar bien la máquina para que nos dé los datos que requeramos. La selección del archivo de levantamiento. Selección o si no, crear un nuevo archivo en donde vamos a colocar los datos tomados del terreno mismo. La toma de datos elaboradas en la estación total. Como había dicho, hay que nivelar bien la máquina y ajustar la configuración para tomar los datos requeridos del terreno, pero eso sí, teniendo en cuenta el prisma en donde vaya a ubicarse el punto desconocido en donde queremos hallar la medida y coordenadas. La traslación de los datos de la estación total. Y aquí la estación total tiene un sistema para poner el USB y para pasar los datos de la estación total a nuestro USB para pasarlo a nuestra computadora y pasarlos del USB a nuestra computadora para utilizar los datos. La elaboración de planos a través de los datos obtenidos. A través de estos datos obtenidos de la estación total podemos elaborar ya nuestros planos teniendo las coordenadas que hemos obtenido de la estación total. Nivel de ingenieros. La toma de medidas del terreno seleccionado. Al tener seleccionado ya nuestro terreno, hay que tener las medidas ya de la poligonal o el lugar donde vamos a levantar nuestro terreno. Pero eso sí, primero hay que conocer el BM del terreno. El BM del terreno es un punto ya conocido en donde nos va a ayudar a facilitar el trabajo de la altimetría. El estacionamiento del equipo es igual al de la estación total, nomás que en este no se necesita la configuración. Necesitamos establecer bien el trípode y colocando encima el nivel de ingenieros y ajustar la nivelación para que esté correctamente recto. Ya, la toma de datos obtenidos del nivel
Aquí es recomendable por lo menos mirar 3 veces a través del nivel de ingeniero al tomar las medidas mirando a la mira en donde está cierto punto para conocer para conocer el dato de ese punto. El procedimiento de los cálculos a través de los datos obtenidos. Al obtener esa medida del nivel de la mira, podemos obtener a través de procedimientos y cálculos, podemos conocer hasta las cotas de esos puntos y hacer nuestro proyecto sobre su perfil longitudinal y transversal. Gracias. Ahora le doy paso a mi compañero. Jorge, ¿estás? Hola. Ya. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre sobre la T1 que se trata sobre el levantamiento con cintas y jalones. Entonces, empecemos. Este tipo de levantamiento topográfico, que es con cintas y jalones, consta usando las herramientas la wincha y el jalón. Lo primero que vamos a realizar será establecer nuestros vértices de nuestra poligonal cerrada que queremos levantar. Tras haber determinado los vértices, vamos a tomar sus respectivas medidas para poder conocer su perímetro, área y forma. Por ende, es necesario representar el terreno en un plano o realizar un bosquejo de ello para poder hacer todo organizadamente. Todo esto se aplicará usando los métodos de la poligonal, que consiste en formar una geometría con el mínimo número de lados para poder medir ángulos, radios, longitudes perpendiculares y diagonales, permitiéndonos obtener fácilmente los datos. Tras haber tomado los datos de la poligonal, realizaremos lo que se ve en la tercera imagen, las, las correcciones de los ángulos y las distancias y el error del cierre, de cierre para poder, realizar las correcciones de las proyecciones. Y tras haber hecho las correcciones, pasaremos a lo siguiente, que viene a ser el Civil 3D, y recién elaborar nuestro poligonal en el formato civil, por lo que podemos ver en la imagen de la izquierda. Ya nuestra poligonal está recién representada en un espacio, y ahí podemos ver el trabajo ya finalizado. Y eso sería todo. Gracias. Les paso con mi compañera Nid. Bien, continuando con la exposición, yo les hablaré sobre la TV2. El tema era el levantamiento topográfico de una poligonal cerrada. ¿En qué consiste? Poligonal se refiere al levantamiento topográfico que se realiza con la ayuda de figuras geométricas denominadas polígonos. Los polígonos se clasifican en dos tipos, la abierta y la cerrada. En este caso trabajamos con polígonos cerrados. Las líneas de los polígonos se inician en un punto conocido y al momento de cerrar o completar el polígono, este se hace en el mismo punto en la cual se partió. Bien, como podemos ver en la tabla, se encuentran los lados, el ángulo, las correcciones, la distancia y nuestro azimut inicial, que sería 278 grados, 42 minutos y 11 segundos. ¿Qué hicimos para hallar el azimut? Tuvimos en cuenta las coordenadas de A y D. Con estos lados hallamos las coordenadas del punto de inicio, que lo podemos, como lo mencioné. Bien, a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para saber, la suma de nuestros ángulos fue
260 grados con 4 segundos, o sea que tenía de error 4 segundos. Ahora, para saber si nuestra tolerancia está dentro de ese error, tuvimos que hallar con la fórmula 5 raíz de 4, que serían los lados del polígono, que sería tolerancia 10 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro error sí se encuentra dentro de ese intervalo. Para realizar las correcciones, dividimos el error entre 4. Y es así como que para cada ángulo le aumentamos 1 minuto. Como podemos ver, ahí están las proyecciones, las correcciones, las proyecciones corregidas y las coordenadas. Las coordenadas deben estar en el, como podemos ver, iniciamos en el punto 281.365 del este y del norte 8.650.809, y estas mismas coordenadas deben estar en el final, que quiere decir que nuestras coordenadas están lo mismo, y eso quiere decir que todos los cálculos realizados sí están bien. Ahora, pasando a la TV3, siguiente diapositiva, por favor. Ya, esta sería nivelación poligonal topográfica cerrada. La nivelación topográfica de un poligonal cerrada es la determinación del perfil de un circuito, es decir, que la estación de partida también es la estación de llegada. Por tanto, el error de cierre del circuito permisible debería ser cercano al cero. Como podemos ver, ahí está nuestro polígono de A a D. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bien, como podemos ver, en nuestra vista de atrás fue el punto A y nuestra vista de adelante el punto B. Pero si queremos trabajar de B a C, en este caso, el punto de atrás sería la B y el de delante la C. Y así sucesivamente hasta terminar. Ahora, para hallar la tolerancia, existen tres tipos de tolerancia: la precisa, la ordinaria y la rápida. En este caso, hallamos con la ordinaria, que sería 20 con raíz de la distancia. En este caso, nuestra distancia total era 85.77. Es así como nuestra tolerancia sería 5.885 segundos. Ahora bien, nuestro error fue de 0.001. Y esto tenemos que restar con la cota inicial, que sería 30. 30.001 menos 30 nos saldría 0.001. Ahora, para hallar las correcciones, tenemos que tener este error por las distancias acumuladas entre la distancia total. Y es así como logramos completar este cuadro. Muchas gracias. Para continuar con la exposición, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Yo voy a explicar lo que es la creación de los planos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí Hola. se ve. Sí. Ya. Para lo que es la parcial ya había explicado cómo cómo generar el plano. Mi cámara no está prendida, espérate. Ya. Aquí. Ya había explicado lo que es cómo generar el plano. Acá ya tenemos generado lo que es nuestro plano pues, de lo que habíamos levantado.
Ya, ahora lo que faltaría es hacer curvas de nivel. Para hacer las curvas de nivel, acá tengo exportado ya los puntos en su UTM correcto. Ya tengo los puntos también con su colorcito ya dado forma, ¿verdad? Y primero para generar los puntos vamos a Surface, Edit, y aquí vamos a crear un nuevo Surface. Entonces, en Prospector, Surface, créate Surface. Por ejemplo, acá lo ponemos UPC. ¿Okay? Estamos creando un Surface. UPC. Ya se creó el Surface. Vamos a Prospector. Nuevo. Nos pide poner nombre. Acá vamos a poner nombre UPC también. UPC. ¿Dónde estás? Acá. Contorno. En contorno de intervalo, como el plano que hemos trabajado, el terreno que hemos trabajado es plano, para que nos dé curvas de nivel, tiene que ser cada 0.03 vamos a trabajarle el menor intervalo, o sea, cada 3 centímetros, para que nos bote curvas, ya que es plano. Si no, no nos va a botar curvas. Y por defecto ya te bota en las curvas mayores. Después, los colores. Contorno. Acá lo ponemos. Los colores. Vamos a activar solamente las curvas mayores y menores. El colorcito que le vamos a dar uno plomo y aquí rojito. Ok. Y eso sería todo. Aplicar, aceptar. Ya, una vez creado nuestro Surface, volvemos a Prospector y en la UPC creamos nuevo. Más todos los puntos, grupo de puntos, añadir, aplicar, ok. Y ahí está generado nuestras curvas de nivel. Cada 3 centímetros. Ya aparecen nuestras curvas de nivel. Ahora lo que falta, por ejemplo, ya estos puntos ya no se ve bien, quitamos los puntos, la descripción de los puntos. Grupo de puntos, propiedades. Aquí. Ya no se ven los puntos. Aquí tenemos generado nuestras curvas de nivel. Ahora solamente falta hacer los detalles. Acá tengo los detalles. Ya avanzamos ya. Ya, para generar los detalles solamente faltaría crear las grillas. Aquí están las grillas creadas. Respectivo con sus coordenadas. Acá tenemos nuestra BM1, aunque en realidad no es una BM, pero lo tomamos como una BM de 30. En el punto A, nuestra estación 1, en la parte de aquí. Y esta de aquí es nuestro perímetro de terreno, nuestra poligonal. Y aquí está nuestra estación 2. Esta es una estación de apoyo. Como podemos ver, las curvas de nivel no se ven mucho porque es un terreno plano, pues solamente en la parte de aquí se nota bien, mira. En la parte que está en el estadio hay una lomada. Esa parte sí se vio bien las curvas de nivel. Y allá, y también se generó lo que es la acotación de las cotas. Y cada cual las cotas ya están acotadas, ¿sí? 30.240. Y así estaríamos presentando lo que es las curvas de nivel. Eso sería todo. Gracias. Eso ha sido todo, profesor, de la exposición de nuestro grupo. Ok, Nilton. Muy bien. Vamos a comenzar con una ronda de preguntas.
¿ya? Una ronda de preguntas para cada integrante del grupo que ha expuesto, ¿ya? Y a ver, comenzamos con el primero que puso, que es Betsaida, ¿verdad? A ver, Betsaida, dime, ¿se encuentra Betsaida? Sí, profesor. Ok, bien. Betsaida, dime, ¿qué es un equialtímetro? Es un nivel topográfico, profesor. Es también llamado nivel topográfico. ¿Ya? Y, Este, este instrumento tiene como finalidad la medición del desnivel entre puntos. ¿ya? Ok. A ver, Betsaida, ¿en qué consistió la referenciación de vértice de la poligonal? Marcar los puntos, profesor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Solo marcarlos? Eh, También medirlos. No sé, dime, ¿cuáles son? O sea, los procesos que hicieron para georreferenciar sus vértices de la poligonal. Marcar los puntos, también medirlos, hallar los ángulos. Ya, ok, bien, gracias, Betsaida. Eh, Segundo, quien expuso fue Miguel Fabricio, ¿no? ¿Sí? ¿Se encuentra Miguel? Sí, profesor. Ok, bien. Bien, Miguel, pregunta, dime tres partes de una estación total. Los tornillos de nivelación, el lente y... ¿cómo se llama esta parte? La pantalla creo que también es una parte. El nivel ¿Ya? tubular también. Ok. Segunda pregunta. Tornillos de nivelación. Ok, Miguel. Segunda pregunta. Dime Ya. cuáles son los procesos de nivelación de una estación total. Los Proceso de procesos de estacionar. nivelación. Proceso de De estacionar. estación. Sí, de estacionarlo. La estación total. Pues primero sería colocar el punto en donde se va a colocar el trípode y del trípode nivelar sus patas para que estén correctamente horizontales y ahí colocar la estación total, en donde la estación total debe que estar en un punto fijo al punto que hemos tomado, pero de forma vertical. ¿Ya? ¿Algo más que quieres agregar o esto es todo? Eso sería el estacionamiento. Ya de ahí toca la nivelación de la máquina con los tornillos de nivel para que esté lo más centrado posible y de ahí ya comenzar a hacer las mediciones con la máquina.
pero antes de eso configurarla, a qué trabajo se va a hacer. Ya, ok, gracias. Bien, la siguiente pregunta para Guamanchaki, ¿no? Sí, profesor. Ok. Guamanchaki, ¿qué es una coordenada UTM? Viene a ser la parte, o sea, en el plano cuando nos ponemos las coordenadas también es para determinar nuestro uso horario y la zona en la que pertenecemos, o sea, en la que nos ubicamos. ¿Y cuáles fueron las coordenadas de UTM de tu trabajo? Somos el UTM 18, 17, 18 y 19. ¿Ese es todo? Sí, porque las coordenadas que se usan en el plano para la región de Lima viene a ser el UTM 18. Ya. ¿Algo más que quieras agregar de eso? No, no se me ocurre nada más que agregar. Ya, ok, bien. Bien, luego, siguiente que puso fue Nidia, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Muy bien, Nidia. A ver, Nidia, qué es una actividad de un replanteo? ¿Qué es el replanteo, profesor? Así es. El replanteo, podemos decir que es la ubicación de todos los puntos necesarios. Representa, es decir, que representar en la realidad los datos que vienen contenidos en un plano, profesor. Ya, ok. Ok, segunda pregunta. Nidia, a ver. El equipo de estación total que utilizaron, ¿qué tipo eh, de plomada utilizaba? La estación total que utilizaban, ¿qué tipo de plomada utilizaba? Plomadas, profesor. Sí, Tubulares, plomadas tubulares. ya. ¿Algo más que quieras agregar sobre las plomadas que utilizan los equipos de estación total? Sobre los tipos de plomadas que hay, profesor. Ya, O los, plomada recta, plomada cónica, plomadas ahusadas, ya, pero eso es lo que dice que el Google, pero no, lo que tiene la estación total, hemos dicho. plomadas tubulares, profesor.
¿cómo defines el eje vertical del equipo? Eje vertical del equipo. Cuando estacionas el equipo en la estación total, para ver el eje vertical de la coincidencia con la marca de tu terreno, ¿qué plomada utiliza? ¿Ok? Bien, gracias Nidia. Bien, siguiente para Campos Nilton. Sí, profe. La misma pregunta, ¿verdad? Cuando Eh, estacionamos una estación total, necesitamos que el eje vertical coincida con la marca de terreno. ¿Qué tipo de plomada ha utilizado el equipo que han usado? la tubular, profesor, la plomada tubular, pero hay algunos equipos que tienen plomada de láser también. Lo apuntan directo al punto. Ah, ok, algunos equipos, ¿no? Sí. Bien. ¿Esa plomada tubular tiene algún otro nombre? ¿O cómo lo has utilizado? No sabría decirlo, profesor, no me recuerdo, la verdad. ¿Cómo utilizas la plomada tubular? Descríbenos. Ah, ya, para utilizar la plomada tubular, primero tienes que estacionar y luego ver el punto en el que quieres estacionar. Eh, mientras, mientras vas estacionando, vas viendo, ajustando al punto al que te quieres estacionar. A través de la plomada tubular. Ujú. Sí, profesor. Ok, pues. Esa plomada tubular también se llama plomada. ¿Con qué lo ves? ¿Con qué Con parte los de ojos tu... visuales. ¿Ah? Con los ojos. Entonces se llama plomada Visual óptica. y óptica, ¿verdad? Plomada óptica, joven, ¿ya? Bueno, pues algunos autores le dicen plomada tubular, pero es plomada óptica. Ok, bien. Bien, jóvenes, muchas gracias. Han estado muy bien en su exposición, ¿ya? Bien, continuamos con el siguiente grupo, ¿ya? El grupo de Berríos, Cuba y Delgado. A ver si me dicen quién va a ser el que va a exponer.